Señor está todo. Nadie puede resistir a tu decisión. Tú creaste el cielo y la tierra y las maravillas todas que hay bajo el cielo. Tú eres dueño del universo. Oramos en esta Eucaristía por todos los difuntos. Oramos especialmente en este día por el eterno descanso de Egnar Alexander Hernández Berrío y José Tito Méndez, a un año de su partida a la casa del Padre. Oramos también por el eterno descanso de Michael Bryce, Yamilé Peroso y José Germán Díaz. Oramos también por cada una de las intenciones que dejan ustedes allí en los comentarios, por las que tienen en sus corazones. Oramos por la salud de todos los enfermos a causa de esta pandemia, pero oramos de manera especial por la salud del padre Andrés Eloy Bastida. Ya va un poco mejor, recuperándose, pero aún así no tenemos que dejar de orar, sino seguir en la oración, dándole gracias por el milagro que nos hace de la vida, porque ha podido poco a poco ir superando esta enfermedad que ha traído esta pandemia. Por eso pedimos a cada uno de ustedes que sigamos orando por la salud del padre Andrés Eloy, para que Dios siga haciendo el milagro, y los que aún no nos hemos enfermado, pues darle gracias a Dios porque nos ha mantenido con salud, nos ha mantenido con vida hasta este momento, siendo agradecidos a Dios porque estamos bien, estamos animados también a través de la palabra de Dios, que nos da la energía necesaria y que nos da la fortaleza. Por eso, con todas estas intenciones decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante del Señor que somos pecadores, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos conceda aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Primera lectura del libro de Génesis. En aquel día dijo el Señor, Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla, cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer, se la llevó al hombre, y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria, porque eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué le prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta la Santa Eucaristía. Hoy celebrando el domingo del tiempo ordinario, domingo 27. Agradecemos a Dios especialmente por el don de la vida, el don maravilloso que Dios nos da. Por eso oramos por los fieles difuntos, por cada una de sus intenciones. Y hoy la palabra de Dios nos muestra a nosotros lo que nosotros tenemos que ser. Y hoy la palabra de Dios nos habla incluso con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús siempre nos habla a nosotros mediante la palabra de Dios. Por eso en nuestra comunidad todo se tiene que basar ¿en qué? En la palabra de Dios. Cuando nosotros necesitemos reflexionar en nuestra vida de alguna situación, tiene que ser bajo la guía de la palabra de Dios. Nosotros a veces buscamos consejeros, a veces decimos es que tenemos que ir donde el psicólogo para tener y poder responder a algunas situaciones en nuestra vida, cuando nosotros tenemos el mejor maestro y tenemos el mejor libro. El mejor maestro es Jesús y el mejor libro es la Biblia. Y el Señor nos la deja ¿para qué? Para responder todas nuestras inquietudes. Y hay una inquietud que le está mortificando a la gente del tiempo de Jesús y que el Señor nos lo aclara para el día de hoy, porque se están viviendo unas situaciones que comúnmente creen que esa es la manera de resolverla. Y el Señor nos dice: no, eso está mal. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Pues la del divorcio. A Jesús le hacen una pregunta, ¿para qué? Para ponerlo a prueba. No es porque les interese saber, sino es para poner a prueba al Señor. Pero el Señor está bien basado en la palabra de Dios y por eso ese es su fundamento. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien nos pide un consejo, nosotros ¿a quién tenemos que buscar? La palabra de Dios. Eso significa de que ustedes y yo nos tenemos que formar según la palabra de Dios. Cuando alguien le pide un consejo, ¿qué es lo que usted hace? A veces la gente dice: yo le voy a dar un consejo, y es lo que sale de su cabeza.
es lo que sale de su mente, o a lo mejor es de la experiencia que ha vivido, y dan el consejo. Y el Señor dice, no, el consejo no es lo que usted ha vivido, no es lo que usted piense o no es lo que usted crea, porque a lo mejor usted está creyendo, y está creyendo ¿qué? Mal. Cuando usted está enfermo, usted le dice a la gente, mire, es que yo estoy enfermo, y llega la vecina y le dice, le voy a dar un consejo, vayan de fulano, ese me curó a mí, porque ahora no le llaman brujo, ahora le llaman médico naturista, nuevo nombre. Padre, bendígame el agua. No me pregunta, ¿y para qué es el agua? No, porque es que el médico naturista me dijo que tenía que tomar agua bendita. ¿Y así es? Entonces la gente cree que es que el padre está perdido y que no tiene conocimiento de nada. No. Entonces a veces buscamos consejos de los demás que no nos saben guiar, que no nos saben a nosotros encaminar, sino que nos indican el camino de la perdición. Y la gente entonces cree en esas tonterías. ¿Y qué hace? Se van donde el brujo, donde el médico naturista, entre comillas. ¿A qué? A buscar la sanación. Por eso los fariseos le hacen una pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. No es porque les interese, no es porque quieran buscar el camino, sino es siempre para poner a prueba al Señor, porque ellos andan buscando la manera de ¿qué? De hacerlos caer. Por eso el Señor le va a responder según la palabra de Dios. Por eso usted de hoy en adelante, cuando le pidan un consejo, usted tiene que leer la palabra de Dios. Eso significa que cada cristiano tiene que vivir animado según la palabra de Dios. No se puede dejar guiar por cosas del mundo, no se puede dejar guiar por cualquiera, sino por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen al Señor? ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Porque ahora hoy día, digamos así, la moda, cuando se tiene un problema en la vida matrimonial, ¿qué es lo que hacen? Lo resuelven fácil. ¿Qué es lo primero que dicen? Vamos a dejarnos. Vamos a dejarnos. Es que ya no podemos vivir y vamos a dejarnos. Esa es la mejor manera. Y eso no es de ahora. Si nosotros leemos y escudriñamos la palabra de Dios, dice que ya en el tiempo de Moisés, ya eso era moda, divorciarse, dejarse. Y si ustedes siguen leyendo la palabra de Dios en los evangelios, cuando se habla de la anunciación, ¿qué hacen? José piensa dejar en secreto ¿a quién? A divorciarse. Vamos a dejarlo hasta aquí mejor. No sigamos con esto del matrimonio, dejemos. Ese era el pensamiento de José. Tampoco era denunciarla, pero sí era dejar. Lo que comúnmente piensa la gente cuando tiene un problema, una dificultad, lo primero que dicen es, ¿vamos a qué? Vamos a dejar. La esposa que le dice al esposo porque tienen un problema, una dificultad, ¿sabe qué? Dejémoslo hasta aquí. Usted por su camino y yo por el mío. Esa es la manera más fácil. Y el demonio busca eso, de que las parejas no continúen en la vida matrimonial, sino que agarren el camino más fácil, el camino más ancho, dice el Evangelio. Ese es el camino ancho. ¿Cuál es el camino difícil? Seguir en la vida del matrimonio. Ese es el camino difícil. Y por eso el Señor va a decir es que el camino angosto son pocos los que lo siguen. El camino angosto son pocos los que lo siguen, porque todo el mundo camina por el ancho camino, que es el de la perdición. Entonces resuelve. Lo primero y la solución que encuentra es, vamos a dejarnos, dejemos esto hasta aquí, ya no podemos seguir. Y el Señor le dice, porque a él le están preguntando, le es lícito. Ya nosotros sabemos qué significa la palabra lícito. Es válido. Es válido que un hombre se divorcie de su esposa. Y el Señor le dice, ¿qué prescribió Moisés? Y ellos conocen la palabra de Dios. Los que le están preguntando a Jesús son conocedores de la palabra de Dios. Y ellos dicen, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio al esposo. Es decir, Moisés, que Moisés es el profeta más grande del pueblo de Israel, Moisés nos permitió divorciar. Es decir, todo está bien, es válido dejar a la mujer. Y el Señor vuelve y le dice, Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón de ustedes. ¿Qué está diciendo el Señor? Los que se dejan, los que se divorcian, los que se separan,
es porque son duros de corazón, porque la soberbia les gana, porque no son humildes de agachar la cabeza y seguir adelante. Y por eso en el matrimonio tiene que siempre haber una persona humilde que agache la cabeza y continúe el camino. Cuando ustedes tengan problemas, agachen la cabeza, no sean soberbios, porque es que el esposo levanta la voz y la esposa también la quiere levantar, o es que la esposa levanta la voz y el esposo también la quiere levantar, y resulta de que si los dos son soberbios, ¿a dónde van a llegar? A la separación. Y el Señor nos dice a nosotros, no hay que ser duro de corazón, hay que ser humilde, hay que ser sencillo, hay que saber llevar la relación de matrimonio, la relación de pareja, hay que saberla llevar, hay que ser humilde. Cuando el uno forme problemas, pues el otro tiene que agachar la cabeza con humildad y seguir adelante. Ese es el camino angosto. Padre, pero significa entonces que tengo que sufrir en el matrimonio. Pues para nosotros encontrar el reino de los cielos significa que tenemos que sufrir. Porque si no sufrimos aquí en la tierra, dice el Señor, ustedes ya recibieron su paga. Ya la recibieron. Y ahí está, cuando nosotros leemos los evangelios, a Lázaro y al rico. ¿Cómo vivía el rico? Tranquilo, lleno de placeres, comía, se vestía bien, andaba de lujo, nunca sufrió. En cambio Lázaro vivió ¿cómo? En la pobreza, en la desgracia, esperando que le tiraran comida o le dieran comida, es decir, una vida de sufrimiento. ¿Y quién terminó gozando? Lázaro. ¿Quién terminó en el infierno? El rico. Y el mundo cree que y nos enseña a nosotros que vivir lleno de placeres, que vivir bien, que el no sufrir, eso es lo que nosotros merecemos. Mientras que la palabra de Dios dice, no, así no es la vida. El mundo le dice a ustedes que vivan según sus caprichos, según sus placeres. ¿A quién no le gusta comer bien? ¿A quién no le gusta ir a los mejores restaurantes? ¿A quién no le gusta vestirse bien? Tener los mejores zapatos, las mejores camisas, los mejores pantalones. A todos les gusta y todos desean incluso eso. Pero dice el Señor, no, en esta vida nosotros venimos a sufrir para alcanzar el cielo. Si nosotros queremos el cielo, queremos sufrir. El mundo nos presenta a nosotros que tenemos que ser ricos, millonarios, con dinero, y el Señor nos presenta a nosotros que tenemos que ser humildes, sencillos y pobres. ¿Qué diferencia hay en lo que nos presenta el mundo a lo que nos presenta Jesucristo? Y nosotros decimos, es que la fe es muy radical. Pues eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos hombres radicales, capaces de amarlo a Él, capaces de desprendernos incluso de lo que tenemos para entregar nuestra vida por los hermanos. Porque muchas veces no la entregamos, dice el Señor, es porque ustedes son duros de corazón. Y como somos duros, somos egoístas, somos soberbios. Por eso el Señor dice, Moisés prescribió eso. ¿Por qué le dio el acta de divorcio? Porque ustedes son duros de corazón. Porque ustedes no quieren cambiar, porque ustedes no quieren aceptar los mandamientos del Señor. Por eso dice Jesús, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero eso significa de que en esa vida de matrimonio usted tiene que ser una persona buena. Porque está el otro o la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que hay uno que dice, es que estamos casados por la iglesia y usted no me puede dejar. Pero trata a la esposa mal, le grita, le falta el respeto, como si fuera una esclava, o viceversa, la esposa que trata mal al marido, que le dice, que le monta una cara, que le hace esto, que le hace lo otro, porque es que ya estamos casados por la iglesia y usted a mí no me puede dejar. No, la vida de matrimonio no es eso. El caminar significa en que lo que San Pablo nos dice a nosotros es, respétense y sean comprensivos. El esposo tiene que comprender a su esposa y la esposa tiene que comprender ¿a quién? Al esposo. Porque a veces el esposo comprende a la esposa, pero la esposa no comprende al esposo. O la esposa comprende a su esposa, a su esposo, pero el esposo no comprende ¿a quién? Al esposo.
Y San Pablo nos dice a nosotros cómo tiene que ser la vida del matrimonio. Es decir, humildes y sencillos, comprensivos, amarse el uno al otro, respetarse. Esa es la vida del matrimonio. Yo felicito a la persona, a los matrimonios, yo los felicito, que son capaces de llegar a 50, 60 años de vivir juntos. Porque allí hubo el respeto, porque allí hubo el amor, porque allí hubo la comprensión. Y eso es lo que el Señor nos pide entonces hoy día a todos. Sean comprensivos. Y eso es casi igual lo que el sacerdote vive. El sacerdote comprende a todo el pueblo, pero muchas veces el pueblo no comprende ¿a quién? Al sacerdote. No lo comprende. Entonces, hoy la palabra de Dios nos dice, hay que ser comprensivos mutuamente. El esposo que tiene que comprender a la esposa y la esposa que tiene que comprender ¿a quién? Al esposo. Respetarse y amarse. Por eso el Señor va a decir eso. Eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que Dios quiso para todos los matrimonios. Por eso los discípulos le vuelven a preguntar entonces. Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, dice el Señor. Se lo explica más a fondo a los discípulos. Después que usted se casa y busca otro estilo de vida, dice la palabra de Dios, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dice el Señor, va a vivir en pecado. Por eso nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, la palabra que nos orienta, la palabra que nos dice, la palabra que nos ayuda a unirnos más en el compromiso, a entender. Pero para eso es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos aconseja de verdad. Ya Él le responde entonces a los fariseos que le preguntan, ¿es lícito? Dice el Señor, no es lícito. Y ya los discípulos se lo van a aclarar mejor. ¿Está bien? No está bien, dice el Señor. No está bien. Porque si nosotros tomamos una decisión, esa decisión es para toda la vida. Es una decisión que no puede ser mutable, que no puede cambiar, sino que yo tengo que seguir las líneas que el Señor me está indicando. Yo tengo que seguir los mandamientos que el Señor me está mostrando. Yo tengo que cumplir lo que el Señor me está diciendo para tener una vida espiritual auténtica. Y por eso entonces Él llama a los niños. Por eso Él muestra a los niños. Ya de todos estos días para acá nos viene hablando sobre el relato de los niños. Primero que el día de ayer, el día de los ángeles custodios, nos hablaba, los ángeles de Dios ven constantemente la cara del Padre. Todos tenemos un ángel de la guarda. ¿Cuántas veces nosotros le oramos a ese ángel de la guarda? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que ser como niños. ¿Qué significa ser como niños? Por eso el Señor nos va a decir, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. No se lo impidan. Hay gente dentro de la misma iglesia que le impiden a los demás acercarse ¿a quién? A Dios. Y en esto tenemos que tener cuidado nosotros que estamos dentro de la iglesia haciendo un trabajo, un apostolado. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener el tacto de no impedirle a nadie que se acerque ¿a quién? A Dios. Al contrario, nosotros tenemos que ser personas que ayudemos a los demás a acercarse. No nos preocupemos si se sofoca el Señor, Él sabe. Porque a veces decimos es que no queremos que el Señor se sofoque. Por eso los discípulos están atajando, le están impidiendo a los niños que se acerquen. Dejen quieto al maestro, déjenlo quieto. El Señor está para nuestro auxilio, para nuestra liberación, para nuestra salvación. Y por eso Él le va a decir, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué significa entonces ser como un niño? Significa que yo me tengo que acercar a Dios con humildad. ¿Para qué? Para que Él me perdone. ¿Para qué? Para que Él me salve. ¿Para qué? Para que Él me bendiga. Porque eso es lo que quiere Dios. Bendecirnos, amarnos. Que nosotros le busquemos siempre a Él. Que nosotros seamos personas capaces de perdonar. No personas que guardemos rencor, no. Personas que seamos capaces de perdonar. ¿No ve que los niños juegan, pelean y se perdonan? Y siguen jugando. Y los adultos somos más bien los que le enseñamos a los niños ¿a qué?
Hijo, no juegue más con ese niño porque siempre le pega. Le vamos sembrando la cizaña, le vamos sembrando el egoísmo, le vamos sembrando la soberbia, le vamos corrompiendo. En otra palabra, le corrompemos ¿qué? Su alma, su mente y su corazón. Por eso el Señor va a decir, no se lo impidan. Más bien nosotros tenemos que aprender de ellos a perdonar a nuestro hermano. Si usted tiene algún problema con algún hermano, pues vaya y perdónelo. Porque el Señor nos lo va a decir en otra palabra. Si usted tiene algún problema con su hermano, deja su ofrenda, vaya y busque a su hermano, perdónelo, pídale perdón y después venga otra vez a presentar su ofrenda. Así su ofrenda será agradable a Dios. Y el Señor nos pide a nosotros entonces que busquemos esa vida, que seamos como los niños, para que podamos así nosotros, con una conciencia limpia, con un corazón puro, con una mente maravillosa, podamos alcanzar a la vida a la cual nos ha llamado. Amén. De pie vamos a profesar nuestra fe diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Hermanos, como niños que se acercan con confianza a su Padre, unamos nuestra mente y corazón en oración a quien todo lo puede y presentémosle nuestras necesidades y las de toda la humanidad, diciendo unánimes todos: Padre, escúchanos. Para que la Iglesia mística, esposa de Jesucristo, permanezca siempre fiel y unida a Él, siendo en medio del mundo un signo patente de su presencia amorosa y fecunda, roguemos al Señor. Para que el Papa, los obispos y los demás consagrados renueven aquel amor a Dios que les hizo dejar a su padre y a su madre para unirse en un compromiso esponsalicio con la Iglesia y el pueblo fiel, que cuidando con diligencia al rebaño de Cristo experimenten en su vida la fecundidad de su ministerio, roguemos al Señor. Para que el Señor se digne aumentar y conceder la perseverancia de las vocaciones matrimoniales en la Iglesia en estos tiempos de evasión y rechazo al compromiso, que los hombres y mujeres que se aman sean capaces de donarse con generosidad en favor de la familia y los valores de la vida, roguemos al Señor. Que las actitudes incoherentes de los adultos no impidan a los niños acercarse a ti, y así como Jesús bendijo a los niños hebreos imponiéndoles las manos, bendiga hoy el crecimiento en virtudes y fe de nuestra infancia y juventud, roguemos al Señor. Para que el Señor se digne proveernos un aumento de la fe, haciéndonos capaces de estar más atentos a los milagros y prodigios que cotidianamente obra en la creación, que veamos colmados con creces los anhelos y necesidades que hoy hemos venido a presentarle, roguemos al Señor. Dios creador de todas las cosas, que quiere que todos los hijos tengan parte en tu gloria, atiende bondadoso las súplicas que te presentamos y concédenos en proporción a nuestra fe ver colmada de tal modo nuestra esperanza, que podamos recibir incluso aquello que no nos atrevíamos a pedirte. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido por estos santos misterios que celebramos para darte gracias. Santifica a los que tú mismo has redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sáname, Señor. Lléname de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Egnar Alexander Hernández Berrío, José Tito Méndez, Michael Brais, Yamilé Peroso, José Germán Díaz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos la paz. Desde Barinas, Venezuela, la paz sea contigo. Este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Bueno es el Señor para quien espera en Él, para el alma que le busca. Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en este sacramento, que nos transformemos en lo que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Egnar Alexander Hernán Berríos y José Tito Hernández Méndez descansan de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el alma de Egnar Alexander Hernán Berríos y José Tito Méndez, por la misericordia de Dios, descansen en paz. A María nuestra Madre decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor.